Marcos. Hoy vamos a ver un tema que se llama el triunfo en la cruz. No, Él triunfó en la cruz. A ver, Él triunfó en la cruz. A veces se habla del triunfo de la cruz, pero no, realmente la cruz no triunfó. Él triunfó en la cruz. ¿Sí? Ese es nuestro tema. Y vamos a ver Marcos capítulo 15, versículo 37 y 38, por favor. Marcos 15, 37 y 38. ¿Ya lo tienen? Lo leemos, dice así. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, respiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Nada más esos dos versículos. Recuerde, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y muchas veces este pasaje que hemos estado leyendo se muestra como Jesús el débil, Jesús el que aparentemente fue derrotado. Sin embargo, aquí estamos hablando de la victoria de Jesús. Por eso el título: Él triunfó en la cruz. Él triunfó en la cruz. Hemos estado viendo el camino a la cruz. Vimos cómo lo escarnecían, cómo fue enjuiciado, vimos cómo fue injuriado, ¿verdad? Y veníamos de esos dos antivalores que el ser humano tiene, de ver cómo escarnecer a su prójimo, de ver cómo injuriar a su prójimo. Y bueno, lo aprendimos de cómo lo hacía la gente a Jesús, y decíamos: bueno, si eso hicieron de Jesús el maestro, ¿qué no harán de sus discípulos? Dijo Jesús: si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del seco? Entonces, ese fue el camino a la cruz. Y recuerden, Jesucristo fue a la cruz como un cordero al matadero. Fue el camino a la cruz como un cordero al matadero. Pero en la cruz se levanta un león, no un cordero. Recuerden esto. En el camino a la cruz iba un cordero. En la cruz se levanta el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces yo quiero que quede claro esto, porque hemos estado viendo, después de que Jesucristo tuvo que enfrentar 6 juicios con toda la injusticia que puede haber en la justicia humana. Recuerden que vimos 3 juicios civiles y 3 juicios religiosos, al revés, 3 religiosos y 3 civiles. Bueno, después de todo eso, pues aprendimos los antivalores, como les decía yo, el escarnecedor y el injuriador, que se hacen manifiesto durante el juicio y la ejecución de Cristo. Su condena, la condena de Jesucristo, es por causa de que Él se hace, dijeron, por causa de que Él se hace llamar Rey de los judíos. Y por tal razón, Herodes manda poner arriba de la cruz un letrero en hebreo, arameo y griego que decía: Rey de los judíos. Alguien dijo: no, quítale ese letrero y pone: Él se hizo llamar Rey de los judíos. Dijo: no, lo que está escrito ya está escrito. Bueno, ¿verdad? Entonces, Cristo va a la cruz, y el primer punto que quiero que tomen en cuenta es: la cruz no es un fracaso, la cruz es una victoria. Jesucristo fue como oveja
pero en la cruz se levanta el león de la tribu de Judá. Ese es el momento más sublime de toda la historia de la raza humana. Es el parteaguas. Ese momento de la cruz, de Jesús en la cruz, es el parteaguas en la historia de la raza humana. Hay un antes y hay un después. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, nosotros vivimos en el año 2024, vivimos en el año 2024 después de Cristo, ¿verdad? Porque Jesucristo vino y partió la historia de la raza humana. Hay un antes y hay un después. Hay gente que ha querido borrar esto, porque decían, no, es que nosotros no creemos en Cristo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, lo ha querido borrar, pero yo te quiero decir, aunque lo quieran borrar, eso va a prevalecer. Y hay quienes no han creído en la venida de Jesucristo, como los judíos que siguen esperando el Mesías, sin darse cuenta que todo el Antiguo Testamento, toda la ley, el centro de ello era este momento que Jesucristo está en la cruz. Todo enfocaba a eso. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Números, capítulo 20, versículo 11. Rápidamente, 11 dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí no pareciera que no nos dice nada. Estas escrituras lo han tenido el pueblo de Israel y no logran ver a Jesús, al Cristo, no logran verlo. Sin embargo, si vamos al Nuevo Testamento, nos aclara la palabra que esa roca de cual emanaba agua es Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a verlo, dice 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma roca, ¿sí? De la misma bebida espiritual, que porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca que usaba. O sea, todo el Antiguo Testamento apuntaba a ese gran momento de Cristo en la cruz. No lo han logrado descubrir, no lo han logrado entender, pero todo. ¿Se acuerdan ustedes de los 2 discípulos después de que Jesucristo murió y resucitó? De los 2 discípulos que iban camino a Emaús y que no entendían que Jesucristo iba con ellos. Dice que tomó las escrituras, empezando por Moisés y yendo por todos los profetas, les explicó que las escrituras daban testimonio de él. Eso está en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27. A ver si lo leemos. Dice así, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él. Ya vemos. O sea, todo el Antiguo Testamento, cuando usted ve una arca, dice, una arca, sí, pero ¿y qué con el arca? ¿Esa arca quién era? Cristo. Le habla de una roca. El nuevo pacto habla de que es Cristo. Vamos a ver, en el libro de Éxodo 16:4, por favor. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, el cual saldrá, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. A ver, escuchen bien esto. Ahí habla del pan. Y uno dice, no, sí, pero el pan. Pero si vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan 3, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, 6:35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora brínquese al versículo 48, por favor. Dice: yo soy el pan de vida. Vamos al 51, rápidamente. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento dice, llovió maná, llovió pan. Y uno dice, pero no dice que es Cristo. Sí, pero ¿quién era ese pan? Cristo. Cristo. En el Antiguo Testamento nos habla de la muerte de Jesús, por ejemplo, en el libro de Jonás 1:17. Vamos a ver, Jonás 1:17. Nada más les estoy tocando esos textos para que vean cómo todo el Antiguo Testamento señalaba a ese gran momento de Jesús en la cruz. Porque ahí hay un parteaguas, ahorita vamos a ver eso. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, no nos dice nada más, pero si vamos a Mateo 12:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. ¿Se dan cuenta que todas las escrituras en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús? Apuntaban hacia el Cristo, a ese gran momento de la cruz. Ahora, un texto más claro para que lo podamos entender. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. Este nos va a dar más luz para que entendamos el gran momento que vive Jesús ahí en la cruz. Porque está lloviendo, todo lo que podemos ver, y vamos a ver, hoy estuve tentado en llamarle nada más la victoria en la cruz, de ver la victoria del pecado, la victoria de sobre la muerte, ver la victoria sobre el diablo, todo eso, ver la victoria de Cristo. ¿Cuántas victorias se manifiestan en ese momento? ¿Sí? Por eso Él triunfó en la cruz. ¿Sí? Y miren, vean lo que dice Números 21, les dije Número 21, 9. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vean. Uno dice, pero ¿y a mí qué me habla de eso? Ah, pero Cristo Jesús viene y aclara. Mira, vamos al Evangelio de San Juan 3:14. Evangelio de San Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¿Cuál era esa asta que Jesús tenía que ser levantada? La cruz, ¿no? Ahí estaba levantado. Y el que mira a esa cruz, ¿qué le pasaba al que le mordía la serpiente y miraba esa asta de bronce? Vivía, ¿no? Vivía. Bueno, el que mira a la cruz, mira a Jesús, ¿qué le pasa? Recibe vida. Vida. Por eso quise tocar esos textos, porque todo el Antiguo Testamento enfocan a ese gran momento de Jesús en la cruz. Por eso en la cruz no es una derrota. En la cruz Él triunfó. En la cruz Él triunfó. Recuerden, fue como cordero. En el camino a la cruz enmudeció, no abrió su boca. Iba como cordero. Pero allí en la cruz, cuando Él expiró, se levanta el león de la tribu de Judá. Ahora, quiero que veamos, porque a veces el judaísmo, por ejemplo, nos dicen, pero es que ustedes no tienen templo como nosotros teníamos el templo de... ¿Se acuerdan ustedes que aprendimos acerca de Hebreos, algo que les enseñé hace ya más de, creo que más de 8 o 9 meses, como 9 meses ya, que les enseñé acerca del pueblo hebreo, que cuando se convertían a Cristo, no fue en marzo, sí, fue en marzo, ¿cuántas semanas antes? Abril, entonces no, fue en unas semanas, sí, marzo. En marzo les enseñé acerca de esto, de que decíamos, los judíos que se convertían a Cristo, los menospreciaban, porque decían, a ver, ¿qué templo tiene el cristiano? No tienen templo.
¿Quién es su sacerdote? No tienen sacerdote, nosotros tenemos un sumo sacerdote. Y luego decían, ¿qué sacrifican? No tiene lugar para sacrificar cordero. Nosotros sacrificamos cordero. Entonces decían, pobrecitos, ustedes no tienen nada. Y por eso en el libro de Hebreos les encargué en aquella ocasión que tenían ustedes que subrayar una palabra: tenemos. Tenemos. Porque tenemos un templo no hecho por manos de hombre. Porque tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque tenemos un sacrificio perfecto. Y esa palabra tenemos en el libro de Hebreos hace hincapié en la herencia que tiene el cristiano a través de la muerte de Jesús. Por eso, hermanos, nosotros tenemos, se abrió allí en la cruz, cuando dice el libro de Marcos, que expiró, a ver, vamos al libro de Marcos, en el texto con el cual iniciamos, en el 15:37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, ¿qué cosa? Expiró. Y no dice, pero no, allí en ese momento, cuando se abre una puerta que se llama, se acabó la ley, inicia la gracia. Allí está la victoria, el triunfo de Jesús, la victoria, hermanos. En ese momento, cuando Él expira, la ley fue cumplida y se abre una puerta que se llama la gracia. Amén. Por eso dice la Biblia en el versículo 38, dice así: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, para que no vaya a decir es que el hombre, además el velo no era un velo de esos que nosotros conocemos, no, tenía el espesor de un ladrillo y era de lana. Ese era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces no era, jala de aquel lado y yo lo jalo de este lado y se rompe. No, era un espesor. No se rompía fácilmente. Y además el hombre lo podía romper de abajo hacia arriba. Pero el velo que dice que se rompió, ¿de qué? De arriba hacia abajo. ¿Sí? Muestra de que en ese momento, hermano, terminaba la ley e iniciaba la gracia. Wow. Eso nos debe traer un gran gozo. Por eso le llamo Él triunfó en la cruz. No es un fracaso. La cruz es la victoria de Jesucristo a favor de su iglesia. Este es el momento más sublime, hermano. Es el momento más hermoso. Porque imagínense, así como Barrabás, que fue librado de la condena que empezaba sobre él, porque se acuerdan ustedes que el que iba a morir ese día, ¿quién era? Barrabás. Sin embargo, Jesús tomó su lugar. Bueno, en la gracia, cuando se abre la gracia, Él toma nuestro lugar, Él tomó nuestros lugares y toda condenación es quitada de nosotros. Toda condenación es quitada de nosotros, hermano. Por eso dice en la Biblia en 2 de Corintios, por favor. Ahora aquí quiero que entienda lo que vamos a ver. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, por favor. 2 de Corintios 5, 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque en el amor de Cristo, escuchen bien esto, el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió, aquí se abrió la puerta de la gracia, pero dice que si uno murió, luego ¿qué cosa? Luego todos. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso dijo Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Porque si uno murió en la cruz, ¿qué tenemos que hacer? Luego, todos murieron. Ahora, si Cristo, Él triunfó en la cruz, en ese momento de su muerte, ¿saben qué? Yo les puedo decir, cada que nosotros tomemos nuestra cruz y muramos, estamos triunfando.
¿Sí o no? Miren, vean lo que dice el siguiente versículo, el 15 dice: y por todos murió, para que todos los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Sí me entienden? Entonces murió en la cruz él por nosotros, pero luego nosotros, si él murió por nosotros, todos vamos a morir. Todos vamos a morir aquí. Y ahí es donde vamos a morir a esa vida anástrofe, a esa vida mundana, a esa vida que nos ofrece solamente perdición. Tenemos que morir, porque si todos murió, dice. Ahora, y Pablo lo entendió y lo aplicó, no solamente lo entendió, mire, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, son de esas que ustedes lo saben, pero miren, dice, ya lo tienen, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿más qué? Más vive Cristo en mí. ¿Quién es el que vive ahora en nosotros? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Esto es el punto. No sé si entendamos, hermano, pero el camino a la cruz hay que ir como cordero, hay que ir humilde para obtener la victoria. Morir en la cruz, eso es lo que te da la victoria. Muchas veces tienes que quedarte callado ante las injurias. ¿Cómo fue Jesús cuando lo injuriaban y lo ¿cuál era la otra? Lo escarnecían? ¿Cómo fue? Como cordero enmudecido. Cuando te escarnezcan, cuando te injurien, tienes que estar callado, ir a la cruz y morir. Pero cuando uno muere en la cruz, hermano, se levanta en victoria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, quiero que vayamos rápidamente en el libro de Gálatas 3, 26 y 27. Hermano, si usted entiende esto, aquí en la Biblia, en este pasaje que vamos a leer, Gálatas 3, 26 y 27, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Hablando de los que ya somos hijos. Ok, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Wow. Esto significa, esto no habla del bautismo en agua, ¿eh? No está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo. Que una vez que tú vas como cordero, soportas las murmuraciones, las críticas, las injurias, las detracciones, todo eso, y mueres a tu yo, ¿sabes qué? Dios te fortalece y te levantas en victoria. Entonces es cuando dice aquí, tú te vas sumergiendo en Cristo, te vas bautizando en Cristo, y todo lo que es de Cristo empieza a fluir en ti. Por eso dice que los apóstoles, cuando hablan de la santificación, no hablan de algo religioso, de vestimenta, de eso. No, hablan de esto precisamente, de este proceso, de Cristo en nosotros. Porque el único santo, ¿quién es? Cristo. Tanto más manifiestes Cristo en tu vida, habrá santificación. Tanto más nos manifestemos nosotros, habrá pecado. Por eso, el proceso de la santificación no son reglas. Hay congregaciones o hay ministerios en que te imponen reglas de cómo debes vestirte, de cómo debes andar, No, eso son reglas. No es, escuche bien, no es regla, no es ciencia, no son métodos, es la revelación del Hijo de Dios en nosotros hasta que lleguemos, dice el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Ahora, todo eso está bien, vamos a hacerlo efectivo. Y para esto, el siguiente punto, o sea, la muerte de Cristo, la victoria de Cristo, está bien, pero ahora vamos a hacerlo efectivo. La victoria en la cruz, vamos a hacerlo efectivo. Colosenses, vamos rápidamente. Quiero que vean esto. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Estamos?
Colosenses 2, 14 y 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí nada más. Quiero que vean ustedes cómo es el triunfo de Jesús. Si nosotros aprendemos a hacer lo que Él hizo, hermano, podemos aplicar esto, porque mire, dice, el enemigo sabe cómo puede sacar ventaja de nosotros acusándonos de lo que nosotros éramos. Recuerden, el enemigo siempre va a tomar lo que usted era, no lo que usted es. A Dios no le importa lo que usted era, le importa lo que usted es. Al diablo le importa lo que usted era antes de él. Y eso le va a estar acusando, ¿no? Pero ¿qué dice aquí la palabra? Dice, anulando el acta de decretos que había que contra nosotros. Si nosotros mentíamos, si nosotros hablábamos palabras obscenas, si nosotros éramos borrachos, si nosotros éramos adúlteros, si nosotros éramos, ¿qué más? Un montón de cosas. En la cruz del Calvario Jesucristo lo clavó, lo anuló, dice, lo clavó ahí. ¿Cuál es el argumento que nosotros tenemos que presentar para aplicar una vida victoriosa, llevar una vida de victoria? ¿No saben qué? Nosotros tenemos que decir, todo eso que tú me dices que yo era, Cristo me libró. Cristo me libró. Así como fue librado Barrabás, Cristo. Imagínense, Barrabás se levantó ese día, yo creo que de seguro decía, hoy recibo mi condena, hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Sin embargo, Cristo tomó su lugar. Bueno, de la misma manera también nosotros. A veces nosotros hacíamos cosas que no eran gratas a Dios y podíamos recibir todo el castigo. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, la quitó, ¿no dice? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, cuando algún espíritu te venga a acusar, queriéndote hacer mención de lo que tú eres, no de lo que tú eres, dice, en el versículo 15 dice, despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre él. Esto lo tenemos que aplicar, hermano. Ustedes saben lo que es el asunto legal. ¿De qué se le acusa a alguien que lo lleva a un juez? ¿De qué lo acusa uno si ya ha sido anulado de lo que se le acusaba? Ya no hay argumentos, no hay cómo meterlo en prisión, ya no hay de qué acusar. ¿Por qué? Porque fue anulado eso. Legalmente ya no. Pero hay tantas astucias. Recuerde que el diablo, lo que es él es el padre de toda mentira, y va a buscar la forma y va a buscar querer engañarte. Pero si tú conoces la palabra, hermano, vas a llevar una vida de victoria, porque Cristo vino a hacernos libres. Ya no dependemos de nuestras obras, ahora dependemos de la gracia, porque en la cruz del Calvario se abrió una puerta que se llama gracia. Ahora, gracia no es libertad para pecar. Gracia debe ser gratitud por habernos librado, habernos quitado, haber anulado todo el acta de decretos que había contra nosotros. Por eso tendríamos que ser agradecidos, vivir con gratitud para Dios. Porque, hermanos, ¿quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? Ahora sí, como cantábamos ese canto que ni siquiera se lo pedía a él, lo pusieras, pero ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo viviríamos? Díganme si no vale la pena ser agradecidos y venir cada oportunidad que tengamos y adorar a Dios y entregarnos a rendirnos a Él, porque es lo único que podemos darle, hermano. A ver, analice un momento y si usted dice,
le voy a dar a Dios mi familia. ¿Quién te dio la familia? Si dijéramos, no, porque todo el dinero que tengo se lo voy a dar a Dios. ¿De quién es el dinero? ¿No dice la palabra, dice, mío es la tierra y su plenitud? Todo es de Él. Entonces, ¿qué le podemos dar a Dios? Bueno, cuando hay gratitud, porque Él quitó esa acta de decretos, Él nos perdonó, Él nos libró, Él tomó nuestro lugar, y cuando tomó nuestro lugar, Él nos libró. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Gratitud, alabanza, adoración, exaltación que tenemos que darle a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No mostrarnos apáticos e indiferentes. Y recuerde, sí éramos, pero hoy nosotros somos hijos y estamos en Cristo, y lo que el Padre ve a su Hijo en nosotros, no es nuestras obras. Ahora, por eso yo siempre les digo, hermano, tomemos en cuenta lo que Dios hizo por nosotros y hagamos esto. Cuando Pablo oraba, hermanos, para que fuera sanado, Jesús le dijo, no te basta mi gracia. Dios le dijo, no te basta mi gracia. Y quiero que vean, en el libro de 2 de Corintios 12:9, es un texto que les he citado mucho, pero quiero que lo vean. Dice, ¿qué es lo que dice Dios? Bástate, y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mí. A ver, la puerta que se abrió es tan suficiente para que nosotros vivamos en victoria, porque no nos puede acusar de nada de lo que éramos. Esa acta de decreto fue cancelado. Por lo tanto dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben cuándo perdemos lo que Dios nos ha dado? Cuando somos arrogantes, soberbios, orgullosos, altivos, y en lugar de ir como corderos, queremos imponer nuestra voluntad. Entonces dice Pablo, dice, por tanto, cuando entendió esto, dice, por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mi debilidad, para que repose el poder de Dios sobre mí. ¿Cómo es que la victoria, cómo es que Él triunfó, que Jesucristo triunfó? Siendo humilde. ¿Sí o no? Como cordero. Pero cuando murió, se levantó el león de la tribu de Judá. Imagínense, hermano, que dice que en el cielo, el apóstol Juan, recuerde que Dios es eterno, pero en el cielo dice que él tiene una visión y que ve, está el libro de la vida. Y nadie lo podía abrir, nadie. Y dice que Juan lloraba porque decía, no hay ni uno digno que pueda abrir. Y de pronto en Apocalipsis, quiero que vaya al libro de Apocalipsis, por favor. 5:5, por favor. Escuche bien esto, por eso yo quiero que lo entienda. Dice Apocalipsis 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, cheque esto, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, ¿qué cosa? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Qué cosa ha hecho? Ha vencido, hermano. Cuando Él expiró, ahí es que venció y se abrió la puerta de la gracia. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, se abrió, se terminó la ley, se abrió la puerta de la gracia. Y quiero que vea, hermano, que esto es sumamente importante. Mire, dice, vayamos a Isaías rápidamente para que podamos entender esto. Isaías 53, 11 y 12. Uy, si nosotros logramos entender esto, hermanos, ya nunca más andaremos en derrota. Nos veremos victoriosos, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos, somos triunfadores. Mire, dice, el libro de Isaías 53, 11, 12, dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es el que justifica? Cristo. ¿Cómo es que somos justos? A través de Cristo. Justificará, no dice a todos, porque lamentablemente cuando el mundo se muere alguien haya sido adulto, feminado,
dice, está con el Señor. Apenas, no tiene mucho, que me decían, fíjate que murió fulano de tal. Y el nombre, porque murió fulano de tal. Y hablamos de un hombre que fue perverso, malo. Y entonces la plática decía, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ay, qué bueno. Nadie, si aquí no quieren de Dios, ¿cómo van a ir a la presencia de Dios? A ver. Si realmente quiero en el cielo, tengo que anhelarlo desde acá. Nadie. Y dice, me dijo alguien, entonces tú ya estás enjuiciando. No, pero es que para eso está la escritura y ahí nos damos cuenta quiénes sí, quiénes no. Yo no estoy enjuiciando a nadie. Pero aquí dice que llevará a muchos, dice, mi siervo justo, a ver, se lo leo completo, dice, por su conocimiento multiplicará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Allí se abre la puerta de la gracia, se abrió la puerta de la gracia. Y tenemos que hacerlo efectivo, hermano. Tenemos que vivir en victoria porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Somos justos por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí dice así en Romanos 5:1 o no? A ver, ¿cómo dice? Justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escuchen bien, aprovechemos. Disfrutemos la gracia de Dios. ¿Sabe cuando se cierra la puerta de la gracia? ¿Sabe qué va a iniciar? ¿Qué otra puerta se abre después de la gracia? El juicio, la tribulación. Mire lo que dice. Mire, vaya a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 3. Por favor, yo quiero que vean. Acuérdense, la gracia no es libertad para pecar y hacer lo que nosotros querramos, no, todo lo contrario. Le digo, la gracia, cuando alguien entiende la gracia, hermano, cada día se santifica, cada día la humildad la hace manifiesto, rinde todo su ser a Jesucristo. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 10 y 11, por favor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Escuche bien esto, la palabra de mi paciencia. Luego dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sí estamos ahí? ¿No dice eso? Apocalipsis 3, 10 y 11. Apocalipsis 3, 10 y 11. Fíjense lo que dice, por eso dice, quiero que pongan atención en esto, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La gracia, ¿qué tengo que hacer? Guardar la palabra. ¿Sí estamos? Y luego dice, yo también te guardaré. Escuchen, si guardamos la palabra de la paciencia, dice aquí, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre qué? ¿De qué está hablando eso? Del juicio, de la tribulación. Hermanos, Dios nos dio de su gracia. Cuando Jesús murió, cuando Él triunfó ahí, nos abrió una puerta que se llama la gracia. Aprovechemos, apliquémoslo en nuestra vida. No vivamos más en condenación, vivamos en victoria, pero guardemos la palabra. Porque dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome. Esto quiero que lo entendamos, hermano. La gracia es tan hermosa, nos ha regalado. Por eso el triunfo de Jesús en la cruz vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta, que lo disfrutemos, que lo vivamos en plenitud. Espero y esta palabra pueda aplicarlo en su diario vivir, porque no es solamente el conocimiento de saber lo que pasó, sino disfrutar la gracia de Dios. Estamos completos. Que Él anuló toda el acta de decretos que nos era contraria, que Él exhibió a las personas. ¿Sabe? No permita que nadie lo condene, pero viva para Dios, alabe a Dios, adore a Dios, viva en victoria. ¿Ven? Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a
Ahora, Señor, te agradecemos. Te agradecemos por ese sacrificio tan hermoso que realizaste a favor de nosotros. Gracias por ir como un cordero a esa cruz, a morir, a tomar nuestro lugar. Señor, nosotros merecíamos estar ahí, sin embargo, tu amor y tu gracia nos llevó a que tomaras nuestro lugar. Tú moriste por nosotros. Y nos has dado la gracia para que disfrutemos de todo lo que el Padre puso en tus manos, porque en ti estamos completos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a disfrutar esa gracia abundante que has dado a cada uno de nosotros. No éramos los mejores, tú nos elegiste, tú nos llamaste, nos has traído a tu presencia y hoy podemos disfrutar tu gracia, Señor. Gracias por tu gracia. Levanta tu mano y dile: gracias por tu gracia, Señor. Gracias por la gracia que nos has dado. Enséñame a disfrutarla. Y canta conmigo, Señor.